Guiones y guionistas, capítulo 50. Sí, 50. Nuestras bodas de oro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del festivo mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. Hoy estamos de celebración porque llegamos al capítulo número 50, señores. ¡Qué barbaridad! Esto no tiene fin. De vez en cuando hay alguien que me pregunta, ¿pero no se te acaban los temas? Pues tranquilos que esto no va a pasar. Tengo ideas, yo qué sé, como para hacer 500 más. Así que aquí os espero. Y para festejar este número redondo os anuncio que estéis atentos al viernes porque va a haber un Black Friday en guiones y guionistas. No adelanto más, pero va a merecer la pena. Por lo que pasaos por la web davidestebancubero.com y echad un ojo a la suscripción de los cursos. No digo más. La oferta va a durar desde el viernes 24, que es el Black Friday hasta el lunes 27, que es el Cyber Monday. No sabía muy bien si festejar uno o festejar los dos. Bueno, pues festejamos los dos y el fin de semana. Y os voy a dar una pista un poquito para que veáis el descuento. Estamos en el programa 50. Y ahí lo dejo, a que no adivináis cuál va a ser el descuento para suscribirse a los cursos. O sea que bueno, nos vemos a partir del viernes y no desaprovechéis la oportunidad, sobre todo los que tengáis alguna curiosidad de ver qué tal van los cursos. Hoy los que estáis suscritos a la plataforma de cursos, precisamente, los que se suscribieron ya, bueno, pues pueden disfrutar de una nueva clase del curso de desarrollo de personajes. Vamos a trabajar directamente sobre el personaje protagonista y los secundarios. Y bueno, vamos a ver distintos consejos pues para profundizar en los personajes, para nuestro protagonista hacerle más simpático, ¿no? Y también un poquito ver la diferencia entre simpatía y empatía y con una serie de ejercicios para profundizar sobre ellos. Y para el podcast de hoy, que también es especial, pues vuelvo a vuestras preguntas y comentarios que me llegan por todos los lados. Hay comentarios que me llegan por el cuestionario de la web, otros por Facebook, otros también son comentarios que ponéis en iVoox, me llegan por un lado o por otro y yo aprovecho, lo voy recopilando y cada cierto tiempo los contesto por aquí. Y bueno, obviamente no paréis, o sea, me encanta, o sea, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis me la hacéis llegar por algún sitio y yo os la iré contestando. La primera cuestión me llegó, me la envió Douglas, no sé de dónde es, y es muy concreta. Dice, tengo un guión de corto, pero considero que no encuentro un nudo en la historia. Toma ya. Bueno, Douglas, vamos a ir un poquito para atrás para ver los conceptos. El nudo de la historia es el conflicto, básicamente el conflicto. Normalmente una historia de un cortometraje, ¿no? Consiste siempre en lo mismo, ¿no? Primero hay que tener claro quién es el protagonista y cuál es el objetivo que va a tener ese protagonista a lo largo del corto. Y una vez que tenga ese objetivo, bueno, pues se le va a oponer algo, a alguien, se le va a oponer para que consiga ese objetivo. Porque si no, pues sería muy fácil. Si yo quiero algo y lo agarro, pues ya no hay historia ahí, ¿no? Bueno, pero algo se le opondrá y le va a impedir conseguir ese objetivo. Y eso le va a generar un conflicto, ¿no? Bueno, pues ese es el nudo de la trama, el conflicto. Cuando el protagonista supera los obstáculos hasta el final, es la trama. La trama es el viaje que va haciendo nuestro protagonista mientras le van saliendo los obstáculos y lo va superando poco a poco hasta que llega al clímax y ahí el clímax ya vemos si consigue el objetivo o no lo consigue. O sea que el nudo de la trama, ¿no? es el conflicto. Nuestro protagonista tiene un objetivo, se le ponen cosas enfrente que le impiden llegar a ese objetivo, ¿no? Y eso forma lo que son los conflictos. Y eso es, claro, además es que es muy visual. El nudo es como si la trama, como si de repente fuera una cuerda y se le van poniendo nudos que, bueno, hay que ir deshaciendo los nudos poco a poco para llegar a ese objetivo. Bueno, este tipo de cosas también son las que vemos en el curso de guión de cortometraje, ¿no? Justo la clase que saldrá esta semana el jueves, analizaremos un poco lo que es la estructura. Pero bueno, si tenéis más curiosidad podéis mira, aprovechar el Black Friday y suscribiros a la web. Muchas gracias por la pregunta, Douglas. La segunda cuestión me llega y es de Nadia Estefaní. Y la pregunta también es directa. ¿Hay otros ejemplos para explicar el concepto de negación de la negación en un personaje? Solo me lo ejemplificaron con mi novia Polly y todavía no se me ocurre otro, me dice. Bueno, muchas gracias por tu cuestión, Nadie.
Nadia. Bueno, claro, primero tenemos que hablar de qué es el concepto este de negación de la negación. Este es un concepto del que habla Robert McKee en su famoso libro El guión, ¿no? Que seguro que muchos habéis oído hablar de él. Bueno, él, precisamente hablando del principio de antagonismo, o sea, que es cuando, bueno, el protagonista de la historia, pues para que sea más emocionante todo, ¿no? Y más intelectual, bueno, pues se le van a poner lo que se conoce como las fuerzas antagonistas, ¿no? Bueno, pues la negación de la negación, esto es un poquito lo que hablábamos antes de la historia de Douglas, ¿no? Él tiene un objetivo y para que no sea tan fácil que encuentre ese objetivo, se le van a poner algunas fuerzas enteras que son las fuerzas de los antagonistas y que cuanto más fuertes sean, pues claro, más va a tener que luchar nuestro héroe por conseguir su objetivo y más interesante va a ser la historia, ¿no? Y dentro de estas fuerzas de antagonistas, una de ellas es la negación de la negación. O sea, la fuerza, normalmente la más directa que se le enfrenta al protagonista sería el antónimo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, el antónimo es el opuesto. Si estamos hablando, por ejemplo, de la legalidad, ¿no? Como algo positivo, bueno, pues el antónimo sería la ilegalidad, ¿no? Vale, hasta ahí bien, es lo que se le va oponiendo. Pero hay una fuerza que es el doblemente de negativa, ¿no? Y es como llevar toda la negatividad al límite. Y eso es lo que Robert McKee habla como la negación de la negación. Eso, de hecho, él es muy gracioso porque él, por ejemplo, como en inglés, bueno, pues ante algo positivo se le niega y ya está. Pero en el idioma español existe la doble negación. Una frase como, por ejemplo, yo no tengo nunca nada. Claro, eso en inglés se dice yo no tengo nada y ya está, ¿no? Pero en español decimos no tengo nunca y nada. Esta frase tiene una triple negación, ¿no? Y claro, Robert McKee lo que dice es que, claro, en matemáticas sí, ¿no? Dos cosas negativas se multiplica, negativo a negativo, pues da positivo, ¿no? Pero en la vida no, en la vida tienes algo negativo y te pasa algo negativo y es doblemente negativo, ¿no? Y es cuando te hunde un poquito ¿no? en el fango, ¿no? Y bueno, y ya que me preguntaba Nadia de ejemplos, pues sí, Robert McKee da varios ejemplos de películas, dependiendo del tema, ¿no? Esto también nos ayuda a entender más el concepto de la doble negación, ¿no? Por ejemplo, en la película Desaparecido, bueno, pues ahí el protagonista lo que se enfrenta, lo positivo es la legalidad, ¿no? Y lo antónimo sería la ilegalidad, que es lo que se le pone. Bueno, pues la negación de la negación sería la tiranía. Como que la ilegalidad ya no vale, sino la tiranía que es, pues cuando la policía, cuando el Estado es algo ilegal, ¿no? Cuando realmente a ti te pasa algo y no puedes acudir a la policía a que te ayude porque la policía es corrupta o el Estado es corrupto. Bueno, pues eso sería ya la negación de la negación. No nos vale solo con que se nos niegue algo, sino como que doblemente, ¿no? Luego, eso es en cuanto, por ejemplo, a la legalidad. Si lo que está hablando es del amor, el ejemplo que pone, por ejemplo, es la novela Crimen y Castigo. Si el amor es lo positivo, el antónimo sería el odio. Pues la negación de la negación sería el odio a uno mismo. O sea, y ahí está el ejemplo de Crimen y Castigo. O sea, un misántropo, por ejemplo, odia a todo el mundo. Vale, odia a todo el mundo, qué bien, ¿no? Sería lo negativo al amor, ¿no? Pero claro, odiarte a ti mismo ya es como, porque bueno, odias a todo el mundo, pero por lo menos te quieres a ti. Pero ya si también te odias a ti mismo, eso ya sería como la doble negación. Otro ejemplo que da también respecto al amor es, bueno, si el amor es lo positivo y el antónimo es el odio, si vemos los ejemplos de Shine o de Gente Corriente, donde hay padres que no solamente que los padres odian a los hijos, que eso, bueno, en todas las familias, pues puede haber que hijos odien padres odian a los hijos, se lo gritan, te odio, te quiero, no te hablo, bueno, vale, hasta ahí bien, eso es la oposición al amor, el odio, ¿no? Pero aquí la doble negación es cuando hay un odio disfrazado de amor, o sea, cuando, por ejemplo, un padre odia a su hijo y no se lo dice, o sea, le hace parecer como que sí, que le quiere, pero luego en el fondo le odia y claro, hay un sustrato, en los comportamientos y en todo donde está el odio, ¿no? Eso sería otro ejemplo, ¿no? Más ejemplos. A ver. Por ejemplo, este es gracioso. La riqueza, ¿no? Si la riqueza es lo positivo, lo antónimo, lo contrario serían los pobres que sufren los males de la pobreza, ¿no? Contra la riqueza, pues está la pobreza, ¿no? Y la gente que la sufre. Y la negación de la negación, según aquí, sería un ejemplo, por ejemplo, cuando los ricos sufren los males de la pobreza. Y pone el ejemplo de Wall Street, que Gecko, uno de los personajes, se siente más pobre porque no le basta con ninguna cantidad de dinero.
Siendo multimillonario, actúa como si fuera un pobre muerto de hambre que luchara por conseguir dinero con cada oportunidad ilegal, ¿no? Vale, soy rico, pero no puedo disfrutar de la pobreza de la riqueza, porque claro, me di cuenta que siempre hay oportunidades de ser más rico y eso me hace vivir como un pobre, ¿no? Esa insatisfacción permanente, ¿no? Y bueno, ya hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sobre la verdad, ¿no? Lo contrario de la verdad, el antónimo sería la mentira, la negación de la negación sería el autoengaño. Y por el ejemplo de un tranvía llamado Deseo, ¿no? Cuando ya no vale con mentir a los demás, que eso se supone que lo haces por obtener algo, ¿no? Mientes para obtener poder, para obtener algo, ¿no? Bueno, pero si ya te mientes a ti mismo, no solo te mientes a los demás, sino también a ti mismo, eso sería el ejemplo de la negación de la negación. Y bueno, en el libro vienen también más ejemplos. Pero bueno, lo importante aquí es que nos quede claro cuál es el concepto de la negación, que es cuando llevas la negación al límite. No vale solo con el apuesto, sino la fuerza del antagonista es bueno, tiene un giro más. Muchas gracias, Nadia, por tu pregunta y espero que esto te haya servido de ayuda. Ahora vamos a ver un par de ejemplos bueno, que son más bien comentarios que hizo Mario en comentarios en iVoox, en la plataforma de podcast, donde es una de las plataformas donde está subido el podcast, ¿no? Está subido en iTunes y en iVoox. Pues en iVoox, Mario puso un par de comentarios y además a podcasts distintos. Uno, cuando yo comentaba el cómo hacer guión de cómic, él me pone, pero ¿no sería mejor escribir primero el guión para convencer a un dibujante que intentar convencerlo a ciegas? Saludos y gracias por el podcast. Gracias a ti, Mario, por escucharlo y por el comentario. Sí, se refiere a eso, cuando yo proponía cómo a la hora de buscar un guionista, buscar un dibujante que para embarcarse en el proyecto, como él me sugiere aquí, como que tener ya el guión entero, ¿no? Claro, yo lo que proponía es un paso anterior por varios motivos. O sea, a mí me parece bien a la hora de buscar un dibujante tener la sinopsis, tener el argumento entero de la historia, de tal forma que el dibujante pueda tener la historia entera y presentarle a lo mejor el guión de 1 o 2 páginas para ver qué tal, ¿no? No quiero ir más allá, yo creo que con eso ya vale por distintos motivos. Uno de ellos, por una cuestión de practicidad. O sea, con esto el dibujante ya va a ver, va a conocer toda la historia y va a ver el método. Trabajarte todo el guión entero va a ser muchísimo más trabajo y a lo mejor al dibujante no lo vas a encontrar. O sea, realmente, si el dibujante no lo ve con todo el argumento y con todo y con los dos y con 2 o 3 páginas, no hace falta que vea todo el guión. O sea, él en el argumento va a ver toda la historia y con el guión de las 2 o 3 páginas ya va a ver cuál es tu método de trabajo. Y con eso ya tiene que estar, ya te va a decir si sí o si no. Si con eso no te va a decir que sí o si no, no por tener todo el guión te va a decir si sí o si no, ¿no? Lo que sí que es importante es tener todo el argumento, como dices tú, para que no te diga convencerlo a ciegas, porque ahí nunca le vas a convencer, ¿no? Y también por otro de las razones por las que lo digo es por el método de trabajo. Como decía en ese podcast, hay distintos métodos de trabajo. Hay veces como que el guionista pone solamente el argumento y el guión lo hace el dibujante, otras veces que el guionista te lo pone todo hasta el último detalle y el dibujante simplemente lo hace. Y claro, eso también es una especie de acuerdo entre los dos. O sea, si tú llevas 3 páginas de guión y hablas con el dibujante cómo hacerlo, vas a llevar a un acuerdo y el dibujante te va a decir, ay sí, prefiero que me lo pongas todo al último detalle, o mira, no me pongas tantos detalles porque yo también quiero aportar algo creativo. O sea, tú con que me pongas qué pasa en la página y un poquito cómo vas diagramando todas las cosas, y a partir de ahí yo ya y qué van a decir los diálogos, y yo a partir de ahí ya te voy a decir, mira, esto lo hacemos en una viñeta grande, esto en una pequeña, o yo ya sé que con que me pongas que está el personaje, yo ya voy a decidir el resto de la composición del cuadro. Y eso es un acuerdo que vais a llegar entre los dos. Y eso es más fácil si tú ya no tienes el guión completo, ¿no? A lo mejor de repente hay un dibujante que le gusta meterse en la parte creativa, no solamente en eso, y claro, ve que tú ya se lo das demasiado mascado y dice, mira, no quiero hacerlo. O al revés. Ahora haces un guión muy abierto y el dibujante quiere que lo hagas entero, ¿no? Si tú ya llegas a ese acuerdo con él a partir de 3 páginas, el resto del guión ya va a estar hecho en sintonía con lo que los dos queréis, ¿no? Y el segundo comentario que hacía Mario era sobre el test de Degans, el podcast que hice sobre el test de Bechdel. El test de Degan es el test de Bechdel racial, ¿no? Y claro, Mario me dice que en el test de incluir 2 personajes que no sean blancos, pues por poner un ejemplo, las pelis chinas son todo chinos. Y entonces prácticamente el problema como que lo tiene Hollywood mayormente, ¿no? Claro, es que el test de Degans no es solo sobre blancos.
todo esto y funciona sobre blancos, sobre esto depende de la cultura, ¿no? Es un test que funciona con culturas multirraciales. Si no es una cultura multirracial, como el ejemplo que pone Mario, y estás hablando solo de China, es absurdo este test, ¿no? El test de Degans. Porque no, porque ahí obviamente en la cultura pues van a ser todos chinos y de repente te vas a ciertas partes de África y van a ser todos negros, y entonces no tendría mucho sentido este test. El test de Degans, funciona cuando es una sociedad multirracial que no queda reflejada en las historias, en las películas, en las series que contamos. Si tú cuentas una historia en Nueva York, en Londres, en París, en Madrid, donde es una sociedad multirracial, eso se tiene que ver reflejado en las películas. Y entonces, claro, ahí sí que se activa ese test. El test, recuerdo que tenía dos normas, una que tenga dos personajes como mínimo de distinta raza, y la segunda que hablen de algo que no sea racial, que no sea racismo, que no tenga nada que ver con su raza, ¿no? Que estén hablando de su pareja, de su trabajo, de cualquier otra cosa que no tenga que ver ahí el peso racial, ¿no? Claro, porque es eso lo que se está viendo. No tanto de si eres blanco o negro, sino si existe un peso racial en la historia, ¿no? Y esto solamente lo podemos ver si la sociedad es multicultural, con lo cual si no es multicultural, como el ejemplo que pones tú de China, que bueno, habría que ver también, a lo mejor en alguna ciudad sí podría darse, ¿no? Pues entonces es obvio que no tiene sentido aplicar este test. En cualquier caso, muchas gracias, Mario, por tus comentarios, en este caso en iVoox, que no fueron preguntas, fueron comentarios. Y ahora vienen dos preguntas que me hicieron, que las voy a juntar porque más o menos hablan de lo mismo. La primera es de Milagros, de República Dominicana, que me dice: buenos días, mi nombre es Milagros. Soy oriunda de la provincia de Samaná y acabo... Samaná, qué bonito Samaná. Viví allí durante 4 meses grabando un programa, la Isla de los Famosos, y bueno, todavía oigo la bachata y se me mueve la cintura. Bueno, Milagros me dice: acabo de escribir un guión de clasificación B para una película. Me gustaría saber cómo puedo encontrar un productor que se interese en él. También me gustaría aprender más del arte de la escritura. Muy bien, Milagros. Y Eurídice de Cuba me dice: hola, necesito que mis guiones de serie, telenovelas, largos y cortos lleguen a las empresas productoras. Supongo que hay varios buscando lo mismo. Gracias. Muy bien, bueno, pues para contestar un poquito a Milagros y a Eurídice, claro, esto de buscar, ¿no?, salir a nuestras historias depende un poco del formato y del mercado en el que estés. Si estás haciendo un formato pequeño, pues ya sea un cortometraje, una webserie, claro, mi consejo es que tú intentes sacarlo adelante. Tú, bueno, pues te busques un equipo, busques financiación, amigos, subvenciones, patrocinio, ¿no?, alguna marca que te ayude, crowdfunding, ¿no?, pongas un proyecto en alguna plataforma de crowdfunding y busques el micromecenazgo, ¿no?, gente que te ayude, y a partir de ahí intentes sacar tú la historia adelante y luego moverlo tú mismo. Bueno, yo de hecho, hace poco se contactó hace un par de meses una webserie chilena que se llama Cielo Blanco. Os voy a poner la nota por si queréis ir a verlo, ¿no? Y bueno, como que habían hecho el tráiler entonces. Y ahora 2 meses después, pues se contactaron diciendo: oye, mira, que ya he hecho la webserie, la he subido a internet, tiene 4 episodios, además tiene muy buena factura, con lo cual el que tenga curiosidad puede ir a verla. Y es eso, me imagino, no sé cómo, de dónde ha sacado el patrocinio, el dinero, pero se nota que lo ha hecho gente buscando el equipo y que no es algo como pagado por una marca incluso, ¿no? Y luego, una vez hecho, bueno, pues tiene las redes sociales donde puedes contactar gente, buscar por un lado, por otro, ¿no? Como incluso estos que me han contactado a mí para que yo lo haga, ¿no?, para que yo un poco lo publicite y lo hago aquí para mi audiencia, ¿no? O sea, si el formato es pequeño, yo ya apostaría para intentar sacarlo adelante vosotros mismos. Cuando es un formato grande, claro, que es hacer una película o una serie, claro, eso uno solo no puede, ¿no? Y claro, yo siempre aconsejo que se busque un socio. Hay que buscar un socio, hay que buscar una productora o un director que haga productos como el tuyo y ya juntos buscar la financiación. Para buscar la productora, yo no aconsejo ponerte a un listado de productoras y enviarles a todos un mail. Tienes que buscar alguien que haga productos como el tuyo. Tú tienes que ver entre todos los productos que hay a quién le puede interesar. Eso es fundamental, porque lo otro es hacer un trabajo en balde. Enviar a productoras por enviar no sirve para nada.
Tienes que decir, bueno, mira, gente que hace este tipo de películas, este tipo de producciones, gente que hace este tipo de series, bueno, pues a ese tipo de gente es al que yo tengo que comunicar, enviarle un mail, decirle que tienes el proyecto, que si le puedes enviar la sinopsis, que si le puedes enviar el mail, también enviar guiones sin que te los hayan pedido, tampoco lo aconsejo. Hay que hacer primero una toma de contacto, contarle un poquito que tienes un proyecto, que tienes un guión, a lo mejor ponerle una mini sinopsis como para hacer un gancho y preguntarle si se lo puedes enviar. Y si él ya te contesta y te va a feedback y te dice que sí, se lo envías. Si no, no. Enviar guiones por enviar no sirve para nada, ¿no? Tiene que la otra persona mostrar un poquito de interés, ¿no? También otro socio es buscar un director. O sea, si tú eres guionista solo, ¿no? Que es como por ejemplo en mi caso, yo en algunas veces he ido a buscar directores y he ido con el guión debajo del brazo a la salida de la película y he ido al director y he dicho, oye, mira, hemos ido a decir, mira, hemos hecho un proyecto, queremos que puede encajar con tus historias, toma, y encasquetarle el guión. Y una vez, por ejemplo, pues lo enviamos a un director uruguayo que vive en París y fuimos a la Puerta del Cine, se lo dimos y al día siguiente nos contactó, que se lo había leído en el avión volviendo a París, que le había gustado mucho y estuvimos durante meses contactando, reescribiendo con un proyecto que, bueno, luego al final no llegó a ningún sitio, pero sí que encontramos a una persona dispuesta a buscar la plata y a sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque encajaba con las cosas que él hace y le gustó, le interesó. Nosotros no solo contactamos con ella, también contactamos con 4 o 5 que hicimos esto y que ni nos contestaron. Es algo bastante, pues eso, que cuesta, no es algo que a la primera te dicen sí, sí, y te dan la plata. Pero bueno, hay que intentarlo, ese es el método, ¿no? Y luego a partir de allí, junto con ellos, pues sí, ya buscar concursos, subvenciones, ya con la productora y de ver cómo lo sacas adelante. Pero cuando uno es guionista solo, es como, cuesta, ¿no? También surgen cosas, de hecho, el otro día me enviaron al Facebook un mensaje que buscaban guiones de corto y os voy a leer el mensaje. Decía, se buscan guionistas. Hola, soy estudiante del último año de dirección de dirección de fotografía de EPTI, que es una escuela que hay en España, y estoy buscando un guion de cortometraje para la práctica final. Solo serán seleccionados 2 proyectos en toda la clase, pero tendrán un gran presupuesto. Nuestros rodajes se caracterizan por ser profesionales y utilizar material de cine. Así que si tenéis una idea o un guión ya escrito que te apetezca verlo proyectado en la gran pantalla, contacta conmigo. El proyecto habría de ser presentado para finales de enero, con una duración de 10 minutos aproximadamente. Si queréis mandar un guión, adjunta una sinopsis. Y viene una web, que es irenegardmtz.com. Os pongo el link de todas formas en las notas del programa que hay en mi web, en davidestebancubero.com. Buscáis ahí el número 50 y ahí está. Bueno, pues si queréis, por ejemplo, tenéis algún guión o queréis preparar algo, bueno, pues se lo podéis enviar, es un guión de cortometraje, también es una buena forma, ¿no? De probar y porque claro, si esta persona se garantiza y sale elegida y os ruedan un cortometraje, bueno, pues ahí va a estar vuestro guión, ¿no? Es una salida más, ¿no? Para un proyecto, claro, aquí no va a haber, imagino, remuneración económica, tiene que ver más con vuestro crecimiento personal como guionistas, ¿no? Bueno, y para terminar, el último mensaje es bueno, por cierto, gracias a Irene por enviar el mensaje y antes a Eurídice y a Milagros. Un comentario de Adolfo, ¿no? Que me pregunta, Adolfo me dice, ¿qué pasos debo seguir? ¿Dónde debería acudir y qué formularios tendría que rellenar para registrar un formato, una idea o una Biblia? Agradecería paso a paso con todo lujo de detalles, ya que no soy muy ducho y bastante neófito. Capturas de pantalla incluidas. Su web es muy instructiva, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Adolfo. Bueno, sobre esto ya hice un podcast que se llama Cómo registrar un guión y os pongo aquí el link por si queréis ir a oírlo, donde hablo un poquito todos los pasos que tienes que seguir para registrarlo. Registrarlo, bueno, básicamente, así como resumiendo, hay 2 formas de registrarlo, una que es como más analógica, más física, y otra que es digital. La analógica, claro, depende mucho del país. Adolfo no me pone de qué país es. Claro, en cada país tiene un registro, tiene una forma de registrarlo. Un sitio donde tú vas es algo normalmente oficial del Ministerio de Educación o tenéis que buscar un poquito cuál es el registro en vuestro país y claro, ahí vas y bueno, pagas un dinero y vas con el registro y lo presentas y lo registras y ahí te queda oficialmente registrado, ¿no? Es algo que además te piden muchas convocatorias, muchas subvenciones, como que lo tengas registrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Uruguay es en la Biblioteca Nacional, en Argentina es en otro sitio, bueno, dependiendo del país es en un sitio o en otro. Pero existe ya desde unos años a esta parte, antes era la única forma, esos registros. Ahora existen registros digitales online donde tú lo puedes registrar y eso, y eso ya te queda registrado. Y esto, porque claro, no tenemos que olvidarnos del fin último de un registro, que es
que quede registrado que tú esto lo hiciste en tal fecha oficialmente y que en el hipotético caso de que tú eso luego lo muevas por distintos productores y sitios y alguien te lo copie, tú puedas ir a un juicio y decir, yo registré esto con tal fecha y esto es lo que le presenté a este productor. Y entonces eso va a formar como en el juicio como una prueba más, ¿no? También ahí, como conté en ese podcast, de cómo registrar un guión, es muy importante guardar todos los mails y todas las comunicaciones que hacen con esas personas que luego tú vas a denunciar. Claro, lo que es absurdo es decir que tú haces tu guión, lo registras y luego de repente en otra parte del mundo, en otro sitio, sale un guión parecido y decir, oye, se han copiado. Claro, tú ahí no, porque las ideas están en el aire y es muy difícil demostrar eso. Pero claro, si tú le entregas ese guión a una productora o a un canal, incluso entras en comunicación con ellos para hacerlo, al final no lo haces y un tiempo después ellos hacen eso o algo muy parecido, ahí sí podrías ir a juicio. Y registros digitales, hay uno que es Safe Creative, que yo, bueno, es el que suelo utilizar, que tiene una parte de pago, pero bueno, también tiene una parte gratuita si haces uno o dos registros, no sé cuánto es, y que, bueno, que también es muy fácil y yo también lo aconsejaría. Con el registro te vas a sacar un número y claro, tú ese número de registro, luego en las cosas que presentes lo puedes ponerlo incluso en la hojita, en la portada, diciendo, oye, mira, que está registrado con tal registro en Safe Creative. También un poquito como forma intimidatoria, ¿no? En cualquier caso, Adolfo, te remito al podcast que ahí te lo explico mucho mejor, 20 minutos o 25, no sé cuántos son, hablando solo de ello. Y con esto terminamos el podcast especial de hoy de preguntas y respuestas. Muchas gracias por estar al otro lado y a los que os suscribís a Guiones y Guionistas por hacerlo, ¿no? Y también, por supuesto, a los que valoráis con 5 estrellas en iTunes y, por favor, esto yo sé que son muchos los que lo escucháis, pero si os molestáis en meteros ahí en iTunes, buscáis ahí guionista, reseña y ponéis ahí alguna reseñita, pues os lo agradeceré eternamente. Estaremos juntos todos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Hasta pronto y os recuerdo, atentos el viernes al Black Friday, 50%